Bienvenidos a la Franja de Conflicto y Paz, espacio que se realiza en alianza con el proyecto ganador de la convocatoria Investigarte 2.0, la penúltima verdad, financiado por MinCiencias. Esta franja busca tener como eje de conversación los diferentes relatos que se han construido alrededor de la justicia y la paz, no solo como ejercicios de construcción de memoria, sino también como posibilidades de resistencia y construcción de comunidad. En este espacio tendremos la presentación del Libro Verde de Federico Ríos Escobar, una obra que recoge más de 10 años de fotografía de las FARC en las selvas de Colombia, documentando su vida cotidiana en los años de los acuerdos de diálogo con el gobierno y sus inicios en la vida civil. Federico Ríos empezó su carrera trabajando como fotógrafo para los diarios El Espectador y El Tiempo, también para la agencia de prensa internacional EFE y como colaborador externo de diferentes revistas nacionales. A lo largo de su carrera, paralelo a su trabajo de fotoperiodismo, ha desarrollado un proceso de creación artística en temas recurrentes como el conflicto armado, el medio ambiente y su relación con la sociedad. Lo acompañará en este espacio Santiago Escobar Jaramillo, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en fotografía y culturas urbanas de la Universidad de Londres. Ha publicado los libros Lucía con Inframundo, Patria o Muerte con La Luminosa y Colombia, Tierra de Luz con la editorial Universidad de Caldas, entre otras obras. Bienvenidos a todos y adelante. Hola Ángela, muchas gracias por la presentación. Muy contento de hacer parte de la 12ª Feria del Libro de Manizales en esta franja hablando acerca de conflicto y paz. Y bueno, estoy aquí con mi buen amigo y colega Federico Ríos Escobar, con quien tuve la suerte de publicar Verde, un fotolibro sobre los últimos 10 años de las FARC, de la selva a la ciudad, de la guerra a la paz. Fede, loco, contento de saludarte. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. Santi, muchas gracias. Ahora estoy en Haití trabajando después del asesinato del presidente Jovenel Moïse y pues también muy contento de poder conectarme desde aquí contigo y con toda la gente de Manizales que nos ve. También pues un recuerdo muy emocionante de que en Manizales nos conocimos, nos hicimos fotógrafos, imprimimos el libro, todo sigue sucediendo alrededor de esa ciudad. Cierto, como que la ciudad nos llama y nos recoge nuevamente. Siempre, pues sí, errantes, viajando, yendo, viniendo, pero siempre hay un punto aquí de saludo, de pensamiento que como que junta esas energías. Exacto, Tú, entre el Nevado y el Cable y Chipre algo pasa. hace 10 años te hiciste una pregunta. ¿Quiénes eran las FARC? Cuéntanos si la resolviste. Mm, Yo creo que el libro empieza con esa pregunta, una pregunta periodística sobre quiénes eran las FARC. Eh, y creo que lo que conseguí durante todos estos años fue más no resolver la pregunta, sino encontrarle caminos a la misma pregunta. Entonces empecé a darme cuenta que las FARC no eran solo hombres, que las FARC eran mucho más diversos de lo que yo pensaba, que hacían muchas más cosas de las que yo pensaba, muchas cosas que yo desconocía y que siento que también una gran audiencia las desconocía. Ah, Después del acuerdo firmado en La Habana, por ejemplo, un estudio arrojó que el 40% de combatientes de las FARC eran mujeres. Y yo creo que el país no sabía y tal vez todavía no sabe eso. Mm, Había niños también, había menores de edad, por supuesto, había personas de la tercera edad también, había gente con mucha preparación, universitarios, académicos, muy preparados en las universidades y había personas que apenas estaban aprendiendo a leer y a escribir, pero que tenían otros conocimientos importantes, eh, conocimientos del territorio, conocimientos de los ríos, de las aguas, de los movimientos, de los bosques, mil cosas.
Entonces, más que resolver la pregunta en sí es muy amplia, lo que me permitió esa pregunta fue navegar durante 10 años el territorio colombiano, fotografiando a una guerrilla en proceso de diálogo y en proceso de dejación de armas, y encontrarme sobre todo con unos seres humanos detrás de los fusiles, con unos seres humanos al otro lado, y, y hacer un esfuerzo, hacer un ejercicio por entender las vidas, las intenciones, las decisiones de estos personajes de allí. Hablabas de navegar estas corrientes y estos momentos de la historia del país. Esta foto hace parte de la colección permanente del Museo de Antioquia. Es una de las fotos más recorridas, exhibidas, publicadas de tu trabajo. Para muchos es nuestra favorita. Cuéntanos qué se siente estar ahí en ese lugar y ver esa situación tan única, tan inesperada. Porque precisamente lo que hace tu trabajo es abrirnos un mundo que estaba oculto, que no conocíamos, que había sido, pues no solo vetado por la guerrilla de acceso a muchos periodistas, por el peligro que eso significaba, sino también porque los medios del país, los grupos económicos, el gobierno, pues nunca le interesó tampoco mostrar esta otra cara y esta otra situación. ¿Cómo es estar ahí? ¿Qué significa para ti hacer esa foto y cómo llegaste a ella? Yo siento que hay un esfuerzo en mi trabajo, y es un esfuerzo por humanizar los personajes a los que estoy fotografiando. Yo siento que hubo un gran esfuerzo por deshumanizar a los guerrilleros de las FARC, y en ese esfuerzo por deshumanizarlos, pues era un esfuerzo pensado para recrudecer una guerra todavía más, para asesinarlos sin mayor excusa que son el enemigo y hay que asesinarlos, mm, para volcar el país en una polarización de violencia que es un sinsentido para mí. Y ese esfuerzo precisamente que yo hago por humanizarlos es una idea de pensar la necesidad y la urgencia de la reconciliación, ¿no? La necesidad y la urgencia del perdón, la necesidad y la urgencia de entendernos seres humanos en cada esquina, y son muchas las esquinas, porque además no son dos, no estamos en extremos polares. Um, somos un entramado de diversidades y de cargas, además hereditarias, muy pesadas, ¿no? 500 años no es tanto para un continente, y 54 años que duró la guerrilla de las FARC en armas es mucho, pero a la vez no es tanto, para entender el drama de los guerrilleros afrodescendientes, indígenas, minorías étnicas, campesinos, tantas cosas tan complicadas que traemos por herencia, y tanta violencia y tanta sangre que se ha derramado para tener hoy el país que tenemos. Y yo siento que la salida para esto no es pues seguir dándonos bala a ver cuál es el más fuerte, el que sobrevive o el más afortunado, porque a veces también la guerra juega así, sino una urgencia de reconciliación, ¿no? Una urgencia de aceptar los errores, de reconocer los errores, y una necesidad impresionante de abandonar las armas, vengan de donde vengan, de abandonar la idea de la guerra y la idea de que el conflicto se resuelve cuando mato al otro, que ya no hay otro para sostener una posición diferente a la mía. Pero a la vez, Colombia, lo que encontré fue un territorio maravilloso y rico, un territorio espectacular en biodiversidad, en paisajes, en lugares que son pues prácticamente paradisíacos. Entonces, en ese trasegar por el territorio nacional, fotografiando a la guerrilla de las FARC, pues encontraba lugares como estos en los que un guerrillero se echaba al río Quiparado en su mula para encontrar para encontrar un atajo. Y bueno, o sea, me seguía sorprendiendo, me sigo sorprendiendo todavía. Yo llevo muchos años
andando el país de cabo a rabo y en cada viaje me sigo encontrando cosas que me maravillan y que me sorprenden y que a la vez me duelen y me duelen porque muchísimos colombianos, una gran mayoría de colombianos, millones, no conocen ese país que tenemos. Entonces no se enteran de lo que hay allá afuera. A mí me causó mucha impresión que yo hace unos, pucha, no sé cuántos años, muchos años, antes de empezar este proyecto, estaba en Chingaza, hice unas fotos de unos venados, que ver venados en Chingaza pues como ver gente caminando por la carrera séptima de Bogotá, o ver gente caminando entre el cable y el multicentro Estrella en Manizales. Es muy normal, ¿no? Uno va en el carro, los venados pasan por los lados de la carretera o cruzan la carretera. Es muy frecuente ver venados en Chingaza. Y yo tomé unas fotos y las puse en las redes sociales y había colombianos de mi edad preguntándose en qué país era eso, y alguien comentó que era en Colombia, y la gente estaba muy asombrada. ¿Venados en Colombia? No, pero no tenemos venados acá. Y a mí eso me generaba una sorpresa, pues como entre risa y dolor, pensar que la gente no sabe qué es lo que tenemos, no sabe qué es lo que tenemos. Y yo pienso que la gente que está viendo esta entrevista en este momento, pues podría preguntarse, ¿dónde queda el río Quiparadó? Que es justamente donde tomé esa foto y, hombre, yo creo que ahí sabe que hay un río que se llama el Quiparador. Es que no tenemos unas nociones muy claras de país. Y a mí este trabajo me permitió acceder a esos lugares y darme cuenta también de que yo venía con esos vacíos, ¿sí? O sea, yo he sido un apasionado de la geografía y de los lugares y esto, y aún así, cada vez que viajo estoy eh, descubriendo vacíos en mi educación, descubriendo vacíos en mi conocimiento y encontrándome con lugares que son maravillosos, con nuevos ríos, con nuevos poblados, con nuevas costumbres, con nuevas cosas. Y a mí esa sorpresa me fascina y me gusta mucho además poder funcionar como puente a través de la fotografía para que la gente vea esos lugares a los que no van a ir. Esta bandera, por ejemplo, es en el Nudo de Paramillo, en la parte alta del Nudo de Paramillo, en un campamento de una de las disidencias de las FARC después de terminado el acuerdo. Eh, hombre, es que los colombianos no van a ir a ese lugar. Yo no te diría que fueras, Santiago. Yo no quisiera ir allí con mis amigos porque es un sitio de guerra. O sea, esta foto, trágicamente hoy que la vemos, es una foto tomada un poco más adentro de las veredas de donde hoy hay más de 4.000 campesinos desplazados llegando a Ituango. Es el mayor desplazamiento de la historia de Antioquia. Y Antioquia ha sido un departamento azotado por la violencia de forma frecuente y ha habido grandes desplazamientos. Y hoy, en el 2021, seguimos viendo eso y seguimos viendo que empeora la situación. En el Chocó también, en el Triángulo de Telembí, la situación de desplazamiento es aterradora y el país está pasando por un momento de violencia muy dramático. Y a mí me causa un poco de curiosidad cuando la gente ve esta foto y se incomodan, ¿no? La gente se molesta y dice, pero una foto de la bandera es el símbolo patrio y está al revés y está vuelta. Y yo digo, pero ¿cómo tenemos el país? ¿Cómo tenemos el país? Somos el país que tiene mayor número de desplazamiento interno en el mundo. En el mundo. Nosotros tenemos más desplazados internos que Siria, que Congo, que Libia. Somos un país destrozado y, y negarlo no nos va a solucionar nada. Yo creo que necesitamos empezar por entender el despojo de país en el que estamos viviendo, el despojo patas arriba de país en el que estamos viviendo, porque reconocer el problema es parte de empezar a encontrar y a buscar una solución posible y viable. Y sigo sintiendo que la solución no es armarnos más y salir todos a dar bala, sino entender las situaciones que nos han llevado, que han desembocado en el conflicto que tenemos actualmente, posterior a la firma del acuerdo, y tratar de resolver desde allí. Pero es eso, encontrar... ¿Viste esta foto? ¿En qué fecha? ¿Cómo? ¿Cuándo hiciste esta foto? Esta foto es de final del 2017, porque es una foto de las disidencias. Esto es el campamento esto es cerca del campamento de las disidencias del Frente 36 y 18 en el Nuevo Paramillo. En este punto llevas un poco más de la mitad del proyecto. ¿Ya tenías claras cómo lo estabas estructurando?
¿Tenías un método en particular para ir realizándolo? ¿O fue como un devenir de cosas que se fueron dando para ello? Bueno, Pregunto porque esta es una foto que en su momento, pues me acuerdo que cuando la publicaste en Instagram, pues fue muy comentada y todavía es comentada, pues precisamente por el contexto del paro nacional, una manera de los colombianos de protestar contra, pues, contra la situación que estamos viviendo. Pero en ese momento, cuando la hiciste, ¿sabías hacia dónde estaba yendo el proyecto? ¿Cómo lo querías resolver? bueno, en la fotografía documental hay una alta dosis de incertidumbre, ¿no? Y en la fotografía documental de conflictos armados y de situaciones al margen de la ley, esa dosis aumenta considerablemente. Yo hice un primer viaje y volví con unas foticos, ¿no? Un paquete pequeño de fotos, que era lo que había podido hacer, y a medida que pasaba el tiempo, iba haciendo otro viaje, otro viaje, otro viaje, otro proyecto, iba encontrando la forma de seguir yendo y de seguir alimentando lo que venía sucediendo, pero para mí cada viaje era el último viaje, y el primero era el único viaje, porque no había, entonces yo no tenía ninguna promesa de poder volver. Hombre, para ser franco, yo ni siquiera tenía la certeza de poder salir, ¿no? Una vez estaba Inclusive, en un campamento, te eh, interrumpo un segundo, loco. En- Como empieza el libro, dices, cada foto de este libro fue una ausencia. sí, y era, yo no sabía no sabía cuánto me iba a demorar. Muchas veces yo llegaba a un campamento y no podía hacer fotos y estaba muchos días encerrado en una casa de la que no podía salir y no podía hacer fotos porque pues también es como, pues estaba bajo sus condiciones muchas veces, ¿no? Entonces ellos pues podían aceptar cuando entraba y cuando no, o muchas veces yo quería salir, pero no había una forma de salir, ¿no? Porque necesitaba un arriero que conociera el camino, o necesitaba un bote que me sacara de un río, o una moto, o caminar durante varios días y había lluvias fuertes. Entonces yo nunca tenía esas certezas de poder salir de ahí, ah, y tampoco de regresar. Entonces, pensar en una forma, digamos, ordenada de seguir construyendo el proyecto era muy complejo para mí, era una incertidumbre. Y entonces en eso, cada viaje que hacía, pues lo atesoraba y lo explotaba al máximo que podía. Tantas fotos como pudiera, tan consciente como pudiera, pensando en las anteriores, pero también tratando de jugarme a mí mismo, no prometerme nada para el futuro, porque el futuro era pues tan incierto como es el futuro de todos, pero en este caso con una dosis mayor de incertidumbre. Yo no sabía en qué iba a terminar el acuerdo, nadie lo sabía. Yo creo que cuando en 2016 los colombianos llegamos al momento de la votación del plebiscito por la paz para refrendar el acuerdo, ah, pues había muchos colombianos ilusos en que iba a ganar el sí. Y yo estaba ahí parado, francamente muy confiado y muy desprevenido, cuando ganó el no, 51%. Y nos quedamos un montón de colombianos y un montón de guerrilleros y yo perplejos. Yo tenía ahí mi cámara y entonces levanté la cámara y empecé a disparar las fotos de la gente que en ese momento tenía esa sensación tan, pues tan triste, esa pesadez de que habían perdido todos estos años de negociación y de incertidumbre. Y yo me acuerdo de la conversación entre los guerrilleros, ellos se preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Empacamos? ¿Nos vamos? ¿Nos van a bombardear? El ejército tenía las ubicaciones de todos los campamentos. Yo estaba en ese momento en el campamento del Frente 34, que seguía siendo un campamento clandestino en la mitad de la selva, en la orilla del río Arquía, pues les digo, ya entre más abajo de Isleta y Pidí, cerquita de Vegaes. Pero de nuevo, esa es una geografía que los colombianos no conocemos. Ah, entonces, la forma de construir el proyecto era una forma particular, precisamente por la incertidumbre que el mismo proyecto planteaba. Yo no podía desarrollar, digamos, un cuerpo planeado de trabajo. Y también en muchas otras oportunidades eh, me encontraba
digamos, otras rutas, ¿no? Otras formas de narrar que se alejaran de mi forma ordinaria de contar de forma visual, de mi fotografía documental tradicional, y entonces buscaba otros recursos como las Polaroids o buscaba hacer series, Oeste. por ejemplo, esta es una serie de sillas. Recuerdo pues con mucha nostalgia que hubo un momento en el que decidí hacer una serie de fotos de medio formato. Entonces me llevé una cámara de medio formato, una Hasselblad, Hasselblad, rollos, exposímetros, todo, pam, 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 pam. Me tiré 4 o 5 rollos, regresé, me metí al laboratorio y salí del laboratorio. Cuando revisé, todo en blanco. No había fotografiado ¿En nada. serio? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No sé, no sé, algo falló. Un duende. Algo falló. Varias veces se me dañaron las cámaras también. Siempre trato de tener una cámara de respaldo. eh, pero eso, o sea, todo el proyecto se desarrolla en medio de una gran incertidumbre. Y solo al final, cuando ya nos sentamos vos y yo a ver el bloque completo de fotos, es que empezamos a entender el proyecto como eso. Un proyecto que puede ser un fotolibro, que tiene una estructura narrativa. Y yo creo que el proyecto ya no de construcción del archivo, porque yo siento que hay un gran proyecto de construcción del archivo y luego hay un gran proyecto de construcción del fotolibro en sí mismo, que es diferente, porque ya Sí, no es mi mirada como autor, ya no es mi mirada como periodista, sino que ahora se convierte en un ejercicio de mirada compartida entre autor, editor, pero además entre amigos. Y yo siento que ahí hay un giro muy particular. El giro es que, pues si yo fuera con este proyecto a cualquier otro editor llegaría a conocer las fotos. A lo mejor habrían visto las fotos que había publicado antes. Muchas de las fotos del libro, muchas de las fotos del proyecto habían estado antes en exposiciones y habían estado antes en periódicos y en diarios, en periódicos nacionales y internacionales. Yo me acuerdo que con mucha alegría y con mucho orgullo en 2016, tal vez, sí, 15, 16, empecé a hacer varios artículos para el New York Times, muchos incluso terminaron en la portada del New York Times, para National Geographic, para Geo Magazine, para muchos diarios internacionales, revistas, y esto pues, a cualquier persona le habría dado una perspectiva, pero vos conocías todas las fotos casi desde el momento de la toma, porque muchas veces si yo tenía señal, yo estaba tomando fotos y enviándote desde el celular, o tomaba fotos de día y de noche cuando las descargaba te enviaba alguna cosa, y digamos, los plazos más laxos era que cuando yo regresaba y enviaba el material para mis editores después de un viaje, también te enviaba a vos. Hey, mira esto, y empezábamos a comentar las fotos, pero en un ejercicio muy libre. Yo no sé si un editor y un fotógrafo habrán tenido la fortuna y el tiempo de desarrollar un proyecto en el tiempo en el que nosotros desarrollamos este, porque eso también me parece una particularidad. Vos como editor, también te pregunto, si cuando te llega un proyecto para editar un fotolibro, pues te llega un fotógrafo con un montón de fotos que seguramente no has visto, las que te estás enfrentando por primera vez. Y eso plantea pues unas condiciones diferentes. Yo no sé si es un asunto en pro o en contra, pero por lo menos es diferente. y Entonces pues ahí fue cuando muchas, empezamos a pensar en libro. pues de una de las preguntas que uno se hace como editor es ponerse en los pies, en los zapatos del lector. Es tratar uno de ser un intérprete, un vaso de comunicación con esas personas que finalmente van a ver el trabajo. Entonces, en este caso sí teníamos que hacer un esfuerzo mayor porque fueron, que no lo dijiste, 42.000 a 43.000 fotos que nos tocó mirar. Pues tú ya las conocías, ya las habías hecho. Yo había visto muchas de las que cabían ahí en esos mensajes por WhatsApp, por Facebook que me llegaban desde la selva, pero me acuerdo que esa semana de trabajo, de ver y ver y ver como este gran universo, pues para mí fue una gran fortuna, pero también fue un súper reto y una dificultad muy grande. Cómo sintetizar, conducir, filtrar toda esta información para que pueda llegar pues a un público, a un lector, a una audiencia y poder contarse una historia. Eh, entonces, no sé, como que en ese rol de editor
pues sí me tocó hacer un esfuerzo grande y por momentos pues, te necesitaba en el sentido que tú conocías muy bien el proyecto. O sea, conocías exactamente cada nombre, cada lugar, cada fecha. Y, y tú hablabas ahorita de cómo construir primero un archivo para construir un libro. Pues estaba pensando en una frase de Fernand Franco en donde decía que uno primero aprende fotografía para luego desaprenderla, desaprenderse de ella. Y en este caso fue también de construir tu archivo. O sea, era, bueno, no vamos a usar tantos fusiles, no vamos a mostrar el mismo camuflado de la misma manera, el mismo gesto. Cómo encontrar en esas pequeñas vicisitudes, en esos pequeños cambios, un ritmo, una sorpresa. Sí, eso fue uno de los grandes retos y yo creo que también uno de los grandes aportes, ¿no? El libro tenía un riesgo, y que es el riesgo que enfrentamos todos los fotógrafos de autoeditarnos, de enamorarnos de las imágenes, de desconocer al lector, desconocer al lector. Y en eso yo siento que vos hiciste un trabajo muy bien hecho, un trabajo muy cuidadoso. Fue pararte firme en esa perspectiva, pararte firme en esa posición de lector y desde allí pues darle al libro un sentido claro de hacia dónde podían ir las cosas. Entonces en esto yo creo que el asunto es entender cuál es el rol del editor. Sí, que aquí pues se fusiona con una fortuna tremenda, se fusiona con el rol de amigo, y entender el riesgo del autor autoeditado. Y sumar las miradas, la del autor y la del editor, eh, en un balance muy delicado, en un balance muy cuidadoso de qué mensaje quiere entregar el autor. ¿Sí? Porque se puede ir la mano en amor por las fotos de forma descarada y pues hostiga, ¿no? Entonces yo creo que esa era la línea tan balanceada, el equilibrio que necesitábamos mantener entre los dos y siento que funcionó bien. Siento que funcionó muy bien de alguna forma. Mm, Ahora mencionabas pues el principio del libro, ¿no? Cada foto de este libro fue una ausencia. Y sí y no. Sí, porque pues claro, cada viaje, cada foto que tomo es una ausencia con mi familia, ¿no? Con mi esposa y con mis hijos, que son también mi equipo, mi respaldo emocional para seguir haciendo este trabajo. Ah, y particularmente el mapa que envuelve el libro lo dibuja mi esposa, que va conociendo todos estos lugares a los que viajo, todos estos sitios, todos estos días, todos estos tiempos que estoy incomunicado en montañas, en lugares remotos pues, que nadie puede ubicar con facilidad, ¿no? Es que si uno sale a a las calles de Colombia a preguntar por los lugares que indica ese mapa que estás mostrando, Ya lo voy a la mostrar acá gente mejor. no sabe muy bien en dónde está ubicado cada uno de esos sitios. Y hay una cosa particular y es que el mapa envuelve el libro, pero en el lomo del libro justamente quedan los llanos del Yarí. Y, y los llanos del Yarí pues, un lugar célebre y un lugar importantísimo en la historia reciente de Colombia, porque es justo allí en donde se hace la 10ª conferencia de las FARC, en la que se reúnen más de 1000 guerrilleros para aceptar de forma unánime la firma del acuerdo y la dejación de armas. Entonces eso, pues es un libro que es un viaje, es un libro que además, imagínate, tardó 10 años en el proceso de la construcción del libro mismo, de la construcción del archivo fotográfico, y, y es un libro, bueno, que ahora con mucha satisfacción podemos decir, hicimos el libro, hicimos un crowdfunding entre los dos, trabajamos muy fuerte en eso, la gente lo recibió pues con
con los brazos abiertos y creo que los dos estamos muy conmovidos con esa recepción que ha tenido el libro entre la gente. Y es que este libro, también por mi trabajo, por los viajes, por el COVID, por las urgencias en las que vivimos, no hemos podido hacer el lanzamiento, ¿no? O sea, es como, esta es la segunda conversación pública que tenemos acerca de Verde. Primero intentamos hacer como un pequeño lanzamiento virtual y estuvo bien, pero esto de la virtualidad es tan complicado. Y aún sin lanzamiento, pues imprimimos 2 ediciones de 1000 ejemplares cada una y ya casi no quedan libros. Creo que quedan unos 20 o 30 libros en algunas pocas librerías y no quedan más. Así que, pues es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción porque además un fotolibro en Colombia no es algo que la gente conozca ni es algo que está como en el menú cotidiano de los colombianos. Entonces yo siento que es una tremenda satisfacción, un tremendo orgullo, pues que el libro haya llegado a los ojos y a las manos de los lectores, de los espectadores. No, de acuerdo, y lo que dices que, o sea, un fotolibro, si lo entendemos como una estructura de informaciones, las imágenes son las que tienen el peso narrativo. Es en esa secuencia, en esa sumatoria que se va contando la historia. Los textos pueden aparecer, pero no necesariamente son pie de fotos para las imágenes. El libro está, la gran cantidad de fotos están sangradas. Sangradas es cuando está al borde de la página. Y sí, al final, detrás de ese mapa que dibujó Estefanía González, está un índice fotográfico. Este es un trabajo que hizo también Sebastián López, de Sí, Manizales, diseñador. Con hay el un que gran equipo, hay un gran equipo detrás de todo esto, ¿no? O sea, es como está Matiz, taller editorial, desde la imprimir, imprenta, con Janet. imprimir con Matiz ha sido también una gran experiencia, ¿no? Imprimir en Manizales, imprimir con Janet, que es una mujer que tiene tiempo para dedicarse al autor y al editor y ver los materiales, ver los papeles, ver la impresión, todo esto, corregir los errores, los detalles, el color, todo esto ha sido un viaje fabuloso. Eh, Sebastián López hizo un trabajo de diseño impecable, con el que quedamos muy satisfechos. Andrés Boyson, el video con el que nos ayudó a mover el libro en el crowdfunding, pues también muy bueno. Jorge Calle hizo toda la administración de la VAC y los envíos del libro. Mejor dicho, es un gran equipo de gente, es un gran equipo de gente, muchas personas que están detrás de esto Luz para poder. Marina, cosiendo, todo es hecho manualmente. Inclusive cuando hablabas del lomo, de los llanos del Yarí, pues el lomo también es un lomo a la vista, es un lomo que habla de ese territorio profundo, esas distintas capas, esos distintos niveles que tú has estado subiendo y bajando. Entonces también por eso este es un gesto que nos importó. Siempre dijimos que el tamaño del libro debía caber en una mochila, que ojalá lo pudieran tener los estudiantes, que lo pudieran tener, pues obviamente también los excombatientes, que fuera fácil de transportar, que fuera un objeto que es memoria, memoria de la historia de este país. Eh, ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Ya nos hablaste pues de los momentos que tuviste mientras recorrías Colombia fotografiándolo, pero ¿cuál fue el momento más difícil para ti en el libro? ¿Cómo, El momento más difícil para cómo mí, sin viste esas duda, emociones que puede traer no un tengo que libro? pensarlo mucho porque lo tengo muy claro. El momento más difícil para mí fue decidir hacer un libro. Decidir hacer un libro. ¿Qué quijotada eso? Me da un sentimiento agridulce pensarlo porque, pues en este momento, después de haber pasado todo este tránsito, me siento muy feliz, muy orgulloso, eh, muy honrado con la recepción que ha tenido el libro. Ah, pero es un pacto, es doloroso, complicado y fueron unos tránsitos difíciles, ¿no? Además, este libro tiene pues, unas connotaciones políticas,
y en Colombia esto pues también es complicado, ¿no? O sea, hoy, hablar abiertamente de las FARC en Colombia sigue siendo hoy, pues como un mal bicho, ¿no? No, Entonces cuando, decidí hacer el libro. Yo tenía la idea en la cabeza, sí, y es que bueno, empezamos a trabajar contigo, con Sebastián, con tantas personas, y lo veíamos en PDF y esto, pero decidir, ok, bueno, vamos a imprimir un libro. Uf, eso es un salto al vacío, es un salto al vacío en el que uno se siente acorralado, solo además, porque, pues bueno, hay mucha gente alrededor, ¿no? Pero pero estás ahí esto, puesto. Están sí, ahí puestos todos tus restos. exacto, exacto, exacto. Es un nivel de exposición de uno mismo muy dramático, muy serio, y un viaje emocional. Es un momento muy fuerte precisamente por eso, es un viaje emocional. ¿Harías más libros? Bueno, creo que sí, tenemos algunos proyectos de hacer más pronto, pero no por haber hecho uno, creo que sea más fácil hacer otro. Creo que sigue siendo pues, un gran reto personal. Bueno, estas son algunas de las imágenes del objeto libro. Nosotros muy contentos de haber compartido con ustedes este espacio en la Feria del Libro de Manizales, un espacio para la cultura, para el pensamiento. Eh, no sé, nos queda siempre la duda que cuándo es que va a existir paz, si es que siempre vamos a estar en conflicto, si el solo hecho de humanizar a unas personas es deshumanizar a los demás, porque siento que siempre estamos como en un estado de vacío y de ninguna coherencia para llegar a buen puerto. Entonces, muy agradecido pues con este espacio, pero especialmente contigo, Federico, por haberme invitado desde Raya Editorial a publicar este fotolibro, que es un gran orgullo y un gran esfuerzo que da sus réditos. Gracias por este tiempo. Sigue trabajando fuerte donde estés y nos vemos pronto. Bueno, Santi, de nuevo, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Feria del Libro de Manizales, a la gente que se conecta aquí para compartir con nosotros y vernos en pantalla. Mm, pues un abrazo fuerte y ojalá y sí, nos conozcamos más entre colombianos, nos reconozcamos más y ojalá y coincidamos pronto todos en la necesidad y la urgencia de una paz sin venganzas, porque ojo por ojo nunca sale bien todo. Muchas gracias de nuevo y espero que pronto nos podamos ver en las calles de Manizales.